Buenos días, Henry. ¿Cómo estás? Un momento. Mm, ya. Listo. Muy buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días, Adrián. Buenos días, Fiorella. Diego, Henry. ¿Por qué? Alexia. No estoy de luto. O sea, la mayoría de mi ropa es negra. No quiere decir que esté de luto. Tampoco quiere decir que sea metalero necesariamente. Es simplemente un color. Pero bueno. No se me ha muerto nada ni nadie. La vida es un constante luto. Miguel Juan, qué dramático que eres, de verdad. Chamarra. Hace tiempo que no escucho esa palabra, chamarra. Casaca, punto. A ver, ¿ustedes cómo han amanecido este sábado? ¿Sábado qué? 13 de noviembre. Oh, un mes y medio para Navidad. Y lo más triste es que a ti ya no te regalan nada a tus padres. Tú, en mi caso, peor yo tengo que regalar. Panetón, vamos a engordar más todavía. Complicado. No, 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 ya no se puede engordar más. Ya. ¿Ya vacunados todos ustedes? Buenos días, Shelita. Full deporte. Están caras las canchas, de verdad. O sea, el otro día fui a jugar pelota. Están caras las canchas. No se puede jugar así tampoco. Y todavía hay muchas personas que siguen cayendo enfermas, por si acaso, de que siempre hay que tener un poquito de distancia, no sé si de cordura, porque obviamente como el fútbol es un deporte de contacto, te puedes enfermar, ¿no? Correr por el parque. Depende de la zona por donde vivas, ¿no? Pero hay gente que le molesta cuando tú, por ejemplo, cuando yo voy en bici, hay gente que le molesta que estés sin tapabocas. Y personalmente, yo soy de las personas que respiran por la boca. Me hace muy, muy complicado. Pero bueno, y ahora sí ya podemos hablar todas las historias de Marvel con spoilers, ¿no? Para las claves. Asumo que ya fuiste a ver Eternals, asumo que ya te vacunaste también, fuiste a comer con tu canchita. ¿Todavía no hizo nada? Nada. Ya Cuevana nomás, ¿no? Ya te toca Cuevana nomás. ¿Qué vas a hacer? A ver, un momento. Vamos a poner FT. No, le guía. Primero vamos a la guía. ¿Cuánto están las entradas? Están caritas las entradas, ¿no? A ver, antes pagaba 21, ahora están acá las entradas 30. ¿Eh? Aún no se les... ¿Existe hueco todavía? Bueno, por si acaso, Bandini, mi perro, está por acá, está de vuelta en la casa. Vamos a hacer un par de semanas ya. Si se cae el cable es por Bandini ya. No me echen la culpa a mí. ¿Qué opinas sobre Icaris? ¿Es bueno o malo desde el punto de vista? Lo paja de cómo se percibe el personaje de Icaris es que no pierde su esencia como personaje que de alguna manera atenta contra las divinidades. Es decir, eh,
en esencia, ¿te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas del mito, no? Y Chris es el hijo yo no me acuerdo de qué tecnólogo que hace herramientas y termina vanagloriándose con la idea de las divinidades y vuela hacia el sol. Y ese es su pecado, ¿no? Volar hacia el sol. Eh, en la película, prácticamente está predispuesto Icaris como una especie de enemigo, de antagonista escondido, pero que hacia el final de la historia, justamente tú lo ves volando hacia el sol. Y ahí está la referencia hacia el mito, donde Icres se ha dado cuenta que los elementos que lo hacían divino, de alguna manera por querer o mejor dicho, por querer seguir el lineamiento con las divinidades, con estos seres antropomórficos gigantes, se ha dado cuenta que él ha perdido sus dotes de humanidad y por lo tanto ha sido castigado. Pierde sus alas. Ahora, ¿cómo evolucionará eso? Entonces me parece chévere. Sí, tío, que estoy hablando de los Eternos, pero con la metáfora presente del mito, ¿no? Bueno, la presión no va a ser, no van a ver, no va a haber otro capítulo, no va a haber Eternals 2, a la gente no le ha gustado tanto. Bueno, veamos costumbrismo, romanticismo. Ah, realismo no toca. ¿Por qué la hacen lenta ya? Mm. Chicos, una consulta. ¿Su examen cuándo es? ¿Ya salió la fecha exacta? Yo no estoy viendo eso últimamente. ¿Todavía no sale? ¿Este 28? ¿Tienes el link del prospecto? Bien vio San Marcos, ¿no? O sea, sabe cuando depositan la gratis, pa, compren su entrada a la universidad. Bien vía San Marcos, la verdad. Cuando no. ¿No tienen este prospecto o es el mismo prospecto? ¿Es el mismo prospecto? Supongo que lo deben de estar buscando porque dicen no. Sí, eso es lo que quería ver. A ver, si hacemos una especie de repaso en torno a esos temas. Pero dime los cambios, o sea, bueno, hasta que me digan los cambios vamos a ir avanzando, ¿ya? Lo que ocurre es que quiero hacer este tema. Buenos días, Eduardo, no hay problema. Quiero hacer este tema y en vez de enfocarme en explicar tantos estos temas, mejor enfocarnos en los temas que han pedido para San Marcos. Un poquito de teoría literaria que está dentro del prospecto y es un tema que se ve en el anual, pero en el repaso no. O sea, podríamos justamente tomarlo por ese lado. Pero necesito que me pasen, si es que tienes un link del prospecto. ¿Tienes el link o no tienes el link? ¿Existe el link o no? Está muy oscuro esto. A ver, Dios. Ese, mm, creo que no se va a poder ver así. Sí, no se puede ver así. Es por usuarios. Pero puedes copiar y pegar en el chat nada más los temas. A ver. Ya ese sí se puede. Es lo mismo.
A ver, literatura, comprensión de diferencia entre géneros épico, lírico, dramático, lo que es teoría literaria, Aristóteles, poética, reconocimiento de distintas figuras literarias, metáfora, anáfora, epítero, hipertasímil, las figuras literarias de toda la vida. Siempre han sido esas cinco. Y conceptos narrativos. Conceptos narrativos es lo que se ve en esa semana. Es lo que se ve ¿cómo se llama esto? En la semana que te decía que está en el anual, pero tú no lo ves, lo podemos repasar eso. Narrador es justamente esto, narrador omnisciente, objetivo, protagonista, y narrador testigo. Los tipos de narradores los podemos analizar con ejemplos. Tiempo de la historia y del relato, orden natural y orden artificial. Ya, lo que son las variables en el tiempo, porque no solamente es mejor voy a compartirte la imagen, ¿ya? Estamos acá. No solamente es, te decía, el tiempo cíclico desarrollado en la época del vanguardismo, sino también obras como la misma Odisea. Hay un raconto, el recuento de las historias. Entonces, puedes utilizar, puedes ver diferentes momentos en los que el cambio del tiempo no es natural. Personajes tipos, ¿no? Protagonista, un protagonista es el héroe, punto, secas, antagonista, antihéroe, lo puedes manejar. Dato escondido ya, tipo por su relevancia, complejidad y por sus transformaciones. Escenarios tipos, características, abiertos, cerrados, urbanos, rurales. Deben estar introduciendo estos elementos para hacer más fáciles las preguntas tipo DECO. O sea, en base a un contexto, o sea, una situación, a un lugar, tú puedes deducir ciertos parámetros que se dan en la obra. Por ejemplo, ¿no? En Las Cuitas del Joven Werther, ¿cuál es el lugar donde se desarrolla la obra? ¿Te acuerdas cómo se llama ese lugar? Por la ciudad es importante, no te puedes olvidar. Se llama Wogen. Wogen y Weimar. Por el ambiente se critica justamente la vida burguesa, pero ese lugar está rodeado de naturaleza. Y ese es el vínculo que está entre Werther, Charlotte y la vía burguesa que es Alberto. Entonces, tú puedes llegar incluso a manifestar elementos propios de la obra, pero desde el lugar, la zona donde se desarrolla la historia. A ver, literatura moderna, comprensión del contexto cultural. Ya, a ver, se van a enfocar al parecer en esto. Conocimiento de las características del romanticismo y del realismo. Subjetividad, objetividad. Fantasía, visión crítica de la sociedad. Reconocimiento de los representantes de sus principales obras. Ya, Romeo y Julieta, El joven eternamente enamorado, Goethe, El joven que sufre por amor, Dostoyevsky, El joven atormentado por su conciencia. Leí y comprendo los siguientes aspectos de la obra Crimen y Castigo, temas, personajes, ya te está pidiendo obviamente que va a venir Crimen y Castigo. Comprensión de las características del indigenismo, así como el contexto cultural y su temática, ¿ya? Identificación con los antecedentes del indigenismo del siglo XIX y de sus principales representantes, Clinamente Turner, González Prada. Indianismo, reconocimiento, lo mismo. Y ahora va a venir un poco más de los ríos profundos porque el examen de la semana pasada no vino, de la semana pasada, no, el examen de septiembre no vino tanto Arguedas, asumo que ahora lo programas. Es tan fácil. ¿Te parece difícil los temas que han elegido? Recuerda los temas de literatura universal. Está fácil.
A ver, hacemos el tema y si quieres la siguiente hora nos quedamos haciendo un repaso, por lo menos de los conceptos básicos. ¿Te parece bien? ¿Estás a gusto con eso? Bueno, solamente han respondido tres. Los demás, si no te parece, di no. Narratología, ¿qué tiene Eric? Narratividad, o sea, la forma como narra la historia. Narratología. ¿A qué te refieres con narratología? A ver, porque creo que lo estás entendiendo mal. ¿Qué concepto tienes por narratología? La forma como se narra, nada más. Es esto. A ver, pero te estoy diciendo que sí, pues eso. No, tú no eres el no. Ya. A ver, costumbrismo peruano aún tiene marcada influencia de la literatura española, principalmente el neoclasicismo. Esto se puede evidenciar en su intención moralizante, el cultivo del género lírico, complejidad formal, su constante referencia mitológica. A ver, vamos a tirar la explicación hacia los temas que están en el prospecto, ¿ya? La clave la profundicemos un poco. ¿Y por qué el neoclasicismo tiene esa finalidad didáctica? ¿Por qué autores como Molière realizan una crítica a las costumbres? Que en el caso de Lavaro es justamente la intromisión de los padres en su vida conyugal de los jóvenes. ¿Cómo puedes fundamentar ese sustento social? Está en el prospecto, por si acaso. ¿Ninguna idea? Para Aristóteles, ¿cuál es el mejor de los tres géneros literarios? Épico, lírico, dramático. ¿Cuál es el mejor? ¿Por qué? Ese género dramático. ¿Por qué? No necesariamente porque sea el más estético, sino porque es aquel que te permite una... Claro, Eric, pero no me lo está fundamentando de manera correcta. O sea, en sí no es por la catarsis. En sí no es por la catarsis. En sí es porque la catarsis es debido a una fundamentación social. La obra repercute socialmente en el público. A Eric, a Miguel y a Henry no sean tan dateros. Procesa un poco la información, pensá, como dice Gareca. Por favor, no sean tan dateros. O sea, procesa. ¿Por qué la catarsis? No me puedes decir por la profesión. No, 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 no. No seas tan automático, no seas tan metódico. Hay un proceso y eso es lo que te van a preguntar justamente en las claves de eco. Es sí la purificación del alma, pero ¿de quién? Del público, pues. En cambio, en las obras, como es el género lírico,
ahí me está floreando, ahí me está floreando. O sea, es cierto lo que dices, pero estamos yendo al porqué. Para Aristóteles, esa catarsis, esa purificación del alma, es justamente la reacción que se ve en el público. La obra tiene una reacción inmediata en el público. En cambio, las obras épicas no hay ese impacto, no hay esa especie de moraleja. Claro, eso hace que la obra teatral sea más contundente y sea más vistosa, sea mejor para ejecutarla si es que se quiere un cambio social. Los neoclásicos no es que quieren un cambio social por la literatura, ahí te das cuenta. Tienes los datos, pero estás confundiendo la información. No es porque ellos digan, ah, ya, yo quiero cambiar la sociedad, quiero criticar la sociedad porque soy fan de Aristóteles. No, no es por eso. Es de acuerdo a su contexto. En el contexto de la ilustración, la Belle Époque, allí donde justamente se aplica el racionalismo, sí se intenta hacer que la literatura, desde una perspectiva racional, repercute en la sociedad para bien. Loco. Ah, ya, ya. Este, cuando me dicen Locke, yo pienso en esto. No me vas a entender la referencia. Que gamer me va a entender la referencia, pero dije, lo que es un loco acá, pero bueno, ya. Sí, filósofo, ya, es correcto, es correcto. Les falta. Bueno, ya. Entonces, es por eso que los autores neoclásicos utilizan el género dramático. ¿Ya? Ahora, ya claro, sabías la respuesta, pero no sabías el por qué. Repito, a ti te piden ahora el porqué de las cosas. ¿Ya? Y vas a hacer un poco también el contexto. Sigamos. La uno es amante. Dos, no es una característica del costumbrismo. Intención moralizante, apego por el pasado colonial, tendencia realista, lenguaje popular. ¿Cuál sería la clave? ¿Por qué? Ya, peso. ¿Por qué? El pasado colonial romántico. Es apego a la realidad inmediata, correcto. Es correcto, ya. ¿Por qué? Ah, ya, mira. Voy a pensar como tú ya. Yo como costumbrista del año 1821, pero 1830, sí, primeros años de la República, voy a hablar de ese periodo, no del periodo anterior, porque dentro de las características del costumbrismo se dice que es apego a la realidad. Bueno, eso no es un fundamento. Va por ahí, Adri. Ya, eso sí, ya tiene más sentido. ¿Ves cómo me floreas? O sea, te has mal acostumbrado. Ese es un problema que tienen los estudiantes. O sea, no puede ser tan memorista. ¿Cómo que a lo mejor? O sea, chicos, en el examen te van a pedir que fundamentes de alguna manera, o que reconozcas, mejor dicho, el fundamento. Tú no me puedes decir, ah, es que en las características de todos los manuales que me he leído está esa clave.
No, no me vas a decir eso. Claro, ya Miguel ya le va dando más forma. Si el costumbrismo es generado por las dos nuevas clases sociales, que son los criollos y los mestizos, precisamente manifiestan un nuevo tipo de cultura que se va a oponer a la cultura anterior, que es la cultura colonialista española. Entonces, hay un rechazo hacia ese tipo de literatura. Se cambia la forma de ver la realidad y se percibe la realidad presente, actual, más última, porque es la que le compete a ellos, a su cultura. Es lo que tú me estás diciendo, pero me lo estás repitiendo de paporreta. No quiero que repitas constantemente así. No, no procese de esa manera. Eh, No sé quién me dijo después del examen que había un profesor que decía que el examen de San Marcos no es fácil. Perdón, el examen de San Marcos es fácil. Es fácil si lo piensas así. Se hace pensar de manera de los años 90. Es fácil el examen. Nada más que tienes que aprender a procesarlo. Ya, ya tienes que acostumbrarte a las preguntas de. Número 2, beso. 3, un viaje de Pardo de Aliaga. Se critica de manera hiperbolizada. Debe ser hiperbolizado, o sea, debe ser exagerada de viajar. Es un artículo de costumbre. Muestra la Lima de final del siglo XVIII. Es el personaje principal, se llama Goyito. Los personajes son aristocráticos. Mm, Casa, es correcto. Casa. Sustento. Se exagera de una manera ridícula. Esa exageración se ve en cómo se ridiculiza que un viaje pueda llegar a tomar más de 10 años de preparación, claro, ¿no? Y como toda la gente eh, es afín a esta expectativa de viaje. Es una ridiculización de la sociedad. Es un artículo de costumbres, efectivamente, a la especie específica a la que pertenece este tipo de obras, es un artículo de costumbres, creado por Mariano José de la. Muestra la Lima final del siglo XVIII. No, es la Lima actual tras la independencia, justamente la característica de la pregunta anterior. El personaje principal se llama Goyito, claro, se llama Goyito, puntualmente Don Gregorio. Los personajes son aristocráticos. Aristocráticos como tal, no, pero sí hace referencia a la clase alta o a la clase emergente de aquella época. Creo que es lo que se refiere esta palabrita en esta pregunta, ¿no? La palabra quizás no es la específica, pero hace referencia a las nuevas clases emergentes, que es justamente lo que se critica en los últimos párrafos de la obra. La clave es casa. 4. Un viaje de Felipe Pardo de Aliaga es una sátira de las instituciones políticas. Instituciones políticas. Instituciones. Comedia que no es comedia. Caricaturiza el típico limeño. No, no es comedia, es artículo de costumbres. Artículo de costumbres que retrata sarcásticamente al típico limeño, niño bien y petimetre. ¿Sí? Un ensayo que explora en ese ensayo. Clave casa. Siempre. Eso sí, mira, se casa. 5. Son obra de Pardo de Aliaga, El Señor de la Sátira. Fruto de la educación, dedo. Dedo. Dedito, dedito, dedito. 6. En la comedia ñacatita se critica la hipocresía o doble moral encarnada en Don Alejo, pretendiente de Juliana. Es un viejo verde, quien ya estaba casado en el Cusco. ¿Qué personaje termina desenmascarándolo? Don Juan, ese amigo que traía unas cuantas cartas para la familia.
Don Jesús, ya que te llaman, sí, Don Juan. La clave es amante. 7. Una de las vertientes del costumbrismo denominada anticriollismo. de- ya, antes que den la clave, ¿me pueden dejar leer por lo menos la pregunta? Ya, a ver, una de las vertientes del costumbrismo denominada anticriollismo criticó las costumbres de la clase criolla emergente de inicio de la República Peruana. Su máximo exponente fue Beso, Pardo y Aleaga. Qué mal redactada está esa pregunta. Costumbrismo, costumbres, anticriollismo, criolla. 8. Indique la alternativa en cuyas afirmaciones no corresponden con la comedia de costumbre. Comedia de costumbres, ¿vale? Ñacatita de Manuel Asensio Segura. Presente personajes caricaturizados. Sí, el personaje de la vieja chismosa, ¿no? Uso de giros limeños. O sea, acciones típicas entre los limeños. Por ejemplo, bueno, la misma chismosa, la señora de clase alta que se deja guiar de alguna manera por los chismes y por la conveniencia. ¿Mm? Y el viejo verde, puede ser. Escrito en verso, uno de los temas es la hipocresía. Se escribe en octosílabos, si mal no recuerdo. Uno de los temas de la hipocresía, sí. El personaje Manuel representa el amor honesto. ¿Cuál será la clave? Todas corresponden, porque efectivamente Manuel es el personaje que lucha por amor por Juliano, ¿no? Es aquel jovencito. Y como todos los hombres, a nosotros los hombres se nos caracteriza por el amor honesto. ¿No es así, jóvenes? Muy bien, André, muy bien. Y mañana domingo a misa, ¿no? Muy bien, amén, hermanos. Mañana tienen examen. ¿Qué examen tienes? ¿Puedo preguntar, André? Mañana hay muchos exámenes. Mañana hay muchos exámenes. Bueno, ya para ustedes, simulacro. Simulacro, ya. Para ir por otras universidades también hay exámenes. Me han pedido ayuda para que haya una persona en pleno examen. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? No, mentira. Ya la 8 de hoy, ya no voy a decirlo más. 9. La tradición es una especie híbrida, pues combina rasgos de la leyenda, historia, cuento. Además consta generalmente de tres partes. Indique la alternativa que corresponde a estas. Presentación de la historia o del ambiente. Omisión de elementos fantásticos, pero a veces sí hay elementos fantásticos. No, Miguel, ¿cómo crees? Pero qué bueno que en tu mente sí la terminaste. Digresión histórica, por supuesto, se cambian algunos cuantos datos históricos, pero con verosimilitud. La verosimilitud, muy importante para lo que es teoría literaria y especialmente la narrativa, es la forma como el escritor hace creíble las mentiras, las historias. La verosimilitud es hacer lo fantástico más real que la misma realidad. Desarrollo de la anécdota con una abundancia de dichos, una especie de moraleja, sí, al final de moraleja. Prescinde del humor en las historias. ¿Cuál sería la clave? Presentación de la historia en ambiente. Puede ser.
No hay elementos fantásticos, sí hay elementos fantásticos. Acuérdate de la grande Fray Gómez. Digresión histórica, sí. 1, 3, 4. La clave amor. 10. A Ricardo Palma se lo ubica dentro del romanticismo peruano principalmente por su visión idealista del pasado. Sí, visión idealista del pasado. 11. En los enunciados presenta elementos fantásticos de la leyenda romántica. Utiliza, a ver, ¿qué nos piden? Los que corresponden a las características de las tradiciones peruanas son, a ver, presenta elementos fantásticos de la leyenda romántica. Sí, en algunos cuantos casos sí. Utiliza datos históricos precisos, personajes, fechas, sucesos. Esos datos históricos los va a utilizar para la digresión histórica. O sea, sí, la mayoría de las historias suceden en el periodo incaico. No, al contrario, solamente 3 de todas las tradiciones que él hace se ambientan en dicha época. 4, es una constante la presencia del humor en los relatos, por supuesto, ¿no? No, 1, 2, 4, clave casa. 1, 2, 4, clave de casa. En el poema Acuérdate de mí, ese que le dedicas a tu ex, de Carlos Augusto Salaverry, la amada es comparada con el vaivén de las olas, lo que significa el romanticismo al compararla con la naturaleza. Mm. La falta de firmeza en los sentimientos de su amada. La soledad en la que vive rodeada del mar. No, ese es Floro. El recuerdo de la pasión amorosa. Carlos Augusto Salaverry es un poco más filosófico con sus metáforas. Sus metáforas no son tan sencillas. Aparentemente son sencillas, pero llegan a ser muy profundas. La falta de firmeza en los sentimientos de su amada. El vaivén de las olas demuestra esa ambivalencia. A veces quiere, a veces no. A veces se te acerca, luego se aleja. Juega contigo, luego con otro. No, perdón, me confundí. Ya no juega contigo, me confundí. Pero es clave, es beso. Es beso. Ese vaivén es la metáfora en sí. El romanticismo, porque es 10 de 10. Bueno, ya ahí sí no comparto la idea. A mí me gustan otro tipo de poesías, pero es muy hermosa, ¿no? Eso sí, definitivamente. El romanticismo peruano presenta diversas características. Entre ellas, se puede afirmar lo siguiente: se desarrolló durante un periodo de recesión. Todo lo contrario. ¿Cuál es el contexto? Hubo dos tendencias: sentimental y pasatista. Evidencia notable de influencia de España. Uno de sus destacados exponentes es Manuel González Prada. Hmm, clave. Beso, 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 beso. Pasatista quiere decir historicista. ¿De acuerdo? Romanticismo histórico. La 14. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma se caracterizan por idealismo, reflexión, nostalgia, pesimismo, didactismo y moraleja, oralidad y humor. Sí. Clave, destrozo. Back.
Ya. ¿Qué pasó? ¿Se cayó Meet o me caí yo? Qué raro. Porque yo seguía teniendo internet, pero yo no podía ingresar a Meet. Me parece raro porque yo podía entrar a internet, pero sí entro en las páginas y la prueba más grande es que ya quité el wifi y lo puse con datos y ni con datos del celular podía ingresar al Meet. Por eso pensé que se cayó el Meet. Bueno, disculpen los problemas técnicos. No, 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 mi hijo está durmiendo en el sillón, bien fresco él como siempre. Ya habíamos hecho la guía, ¿no? Ya hemos hecho la guía, vamos a hacer la práctica. Pero ahí hacer un repaso del prospecto. Número uno, la primera obra costumbrista fue, creo que Frutos de la Vocación, ¿no? Quiero confirmar la fecha. Sí, Frutos de la Vocación. Ñacatete es 1838, la primera edición. Después se publica tiene otra segunda edición en 1843 y Frutos de la Vocación acaba de corroborar 1830. Dos, no es una característica de la obra de Felipe Pardo y Aliaga. Pertenece al anticuarismo, sí. Moralista, sí. Estilo clásico, sí. Inserción de giros populares, Nel. Clave, duro. Tres, son características del costumbrismo peruano excepto. Descripción de usos y costumbres de Lima. Destacó en teatro periodismo, actitud didáctica y moralizante, interés por el pasado. Interés por el pasado no es, clave dedo. ¿Beso? ¿Teatro y periodismo? Sí, claro que es periodismo. O sea, puedes cambiar el concepto de periodismo por literatura mediática. Y recuerda que ambos escritores publican sus poemías, sus letrillas, en periódicos y llegan a tener cada uno de ellos sus propios periódicos, como es El Espejo de mi Tierra. Interesante. Cuatro. Etapa de la literatura peruana en que se cultivó con mayor frecuencia la poesía satírica, la letría y la comedia festiva, costumbrismo. Easy peasy, dedo, Duracell, destrózala, canto. 5. Expresión que no corresponde al costumbrismo de Manuel Asensio Segura. De abajo para arriba, sus obras estuvieron marcadas por una crítica severa. Hizo costumbrismo con tendencia criollista. Sus cuadros costumbristas reflejan dinamismo, diálogo ágil. Cultivó el verso festivo y el artículo de costumbres. Clave, marca bien.
Dedo, dedo. Danmachi. No quiero saber quién es Danmachi. Ya, André, me tienes traumado tú. No. Es dedo, porque él no es tan severo. Él no es tan crítico con la misma sociedad de aquel momento. No, diálogo ágil, ¿cómo decirlo? Coloquial, oral, que represente esa oralidad suelta. En la conversación entre Ñacatita o el personaje también de Mercedes, la criada, hay muchos refranes, la literatura es suelta, fluye, representa muy bien la oralidad. Claro, pero de una manera muy, muy, muy criolla, de una manera del barrio de aquella época. Esa es la realidad. Entonces, la clave que te estás olvidando es la D. ¿Sus obras estuvieron marcadas por una crítica severa? No. ¿Quién sí tiene una crítica severa? El otro, Felipe Pardo de Aliaga. Él, claro, con el artículo de Costumbres en un viaje, realiza una crítica más contundente, lapidatoria contra los criollos y mestizos. Dedo. 6. El niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años, pero cuando salió del vientre de su madre le llamaron niño Goyito. ¿Cuál es el nombre de la obra? No, dedo. Todo es dedo en estas claves. Todo es dedo. 7. No es una característica de la obra Ñacatita. Tiene como uno de sus temas la hipocresía. Pertenece a la especie de comedia festiva. Está estructurado en 3 actos. Presenta personajes caracterizados. Si mal no recuerdo, tiene 4 actos. A ver. Claro, claro, claro. A ver. En la primera versión tiene 3 actos y en la segunda versión tiene 4 actos. 45. Me acordaba que era 43. Claro, sí. En la segunda versión tiene 4 actos. Y es la que se queda, pues. Clave casa. 8. No corresponde al aspecto formal de la comedia ñacatita. No me confundo con la fecha. Escrito en verso, versos de arte menor, sí, octosilos. El chisme como arma de poder social. El chisme como arma de poder social. El chisme como arma de poder social. No, al contrario, o sea, el chisme se critica esa característica claro, es algo nocivo con la sociedad, no es un arma para el bien. No corresponde al costumbrismo peruano. Proviene de España, sí. Cuadro de costumbres, sí. Dos vertientes, creo. Modernismo, casa. No tiene nada que hacer ahí el modernismo, casa. 10. Fray Gómez hizo del alacrán una joya, una sortija. Beso, beso, beso. Ya, vamos a ver cómo hacemos el repaso con el prospecto, ¿ya? Ya, ya, vamos a hacerlo así.
Era una joya. ¿No era sortija? Prendedor. Ah, y ahora en las claves también está prendedor, tiene joya prendedor, no sortija. Tienes razón. Me he dejado llevar por la palabra joya. Dedo, entonces, dedo. Vamos a hacer el repaso, ¿ya? Este Word de ahí te lo voy a pasar. A ver, el tema en sí dentro del prospecto es este de acá. Conceptos básicos, ¿vale? Así, gusta esto. Sencillo, no agregar espacio, ya. ¿No ves qué? ¿No se ve? Ah, ya. Y ahora no se ve. ¿Se ve? Sí, profe, sí, casi. Qué peligroso que son. Ya. ¿Se ve ahí o no? Sí, sí, sí. ¿Lo ven ahí o no? Yo creo que Sí, sí. profe. A ver, acá veo la cámara y como es una ventana, tengo que estar con el Word. No voy a ver el chat, por si acaso, ¿ya? Si veo el chat, lo voy a poner acá. Ya, ya. Vamos a ver este tema. Este tema, tú lo vas a ver dentro de lo que es tradicionalmente conocido como teoría literaria. ¿Estás viendo? ¿Se llega a ver bien la letra? Creo que no hay problemas con nadie, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, qué Sí. complicado el chat, mejor vamos así. Ya. Johan, ya no hay problema. Un momento. Ya no hay problema ya. Ya, a ver. Teoría literaria define concepto. Para esto podríamos también tener un concepto de lo que es literatura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿la literatura qué cosa es? Es el arte de expresar belleza, nada más. Uy, qué horror. Ya, no hay problema, Johan, no te preocupes. Es el arte de expresar belleza. ¿Mediante qué? Mediante las palabras. Esto se puede dar de manera tanto oral como textual.
Otra concepción de la palabra literatura, ya sabes que se hace referencia a la palabra litera y es simplemente tomado como conocimiento empírico de lo que va a dar paso a los mitos. Punto. Estos dos conceptos, solamente como una especie de reconocimiento, te van a servir para lo que es literatura, ¿de acuerdo? Ahora, otro concepto importante ya vendría a ser lo que es puntualmente la teoría literaria. En este sentido, teoría literaria, ¿qué sería? La teoría literaria sería una serie de normas, pautas, preceptos que sirven para el análisis. Es decir, las definiciones de los elementos que complementan, que hacen la estructura de un texto literario. Ojo, la palabra texto no es exclusivo del texto escrito. Por ejemplo, la Ilíada en su composición oral lo puedes considerar un texto, no hay problema. Texto le llama simplemente a cualquier obra, se dé de manera oral o se dé de manera textual, no hay problema. La teoría literaria son esas normas, pautas, preceptos que sirven para analizar una obra. La primera obra de teoría literaria, ¿cuál es? Muy bien. La poética de Aristóteles. Entonces, con la poética de Aristóteles es lo que vamos a jugar, ¿ya? Creo que va a ser... Yo soy muy obsesivo con los márgenes, me vas a disculpar. De verdad que sí. En la obra poética de Aristóteles, donde se nos dan las pautas, nos va a hacer un análisis de los géneros literarios. ¿Qué es lo que nos está pidiendo arriba? ¿Cuál es el primer género literario? Épico. ¿Cómo defines el género épico? A ver. ¿Cómo que él dijo que no existen? ¿Qué? André, él dijo... André, creo que te estás confundiendo. O quizá te has confundido de comprar el orégano en el mercado. En la poética se hacen los tres géneros literarios. Ya, André, cálmate, respire joven. En un momento vamos a llamar al 911. Creo que usted se ha pasado y la fiesta del día anterior le ha quedado. No se preocupe, señor, vamos a continuar con la clase, ¿ya? Género épico es el relato de hazañas, nada más. Hazte la vida simple, ¿ya? Este relato de hazañas proviene de la palabra epos, que justamente lo vas a considerar como hazaña, ¿ya? Aventuras. Puede ser aventura, ¿no? Puede ser aventura. Ahora, las historias del género épico tienen algunas cuantas características. Me explico. Recurre en un principio la oralidad, después el texto, pero no importa. Lo que importa es la objetividad. Para Aristóteles, lo más importante en el género épico es la objetividad.
¿Qué implica objetividad? ¿Me entiendes? Yo me enfoco en una historia externa a mí, el objeto que yo voy a describir. Puede ser una historia de una persona, puede ser un acontecimiento histórico, algo real o algo fantasioso. No importa si en fantasía o es realista, no importa. De todas maneras, es un objeto el cual, de una manera imaginaria o de una manera realista, yo lo voy a describir. Esta objetividad del relato la vas a considerar algunas cuantas características. Por ejemplo, puede ser tanto escrito en verso, pero inicialmente verso. Ya después, esto para San Marcos lo vas a considerar la prosa, no hay ningún problema. Ahora, escrito en verso, periodo, Edad Antigua. Ejemplo, dame un ejemplo de obras épicas. Ejemplo, vale. Ilíada con tilde, la Eneida, la Biblia. Te agarré. André, por favor, habla en serio, ¿ya? Vamos a retirar a André, ¿ya? Por favor, si ustedes ponen sí, a favor, lo retiramos. Claro, la Biblia lo puedes considerar como género épico. De hecho, mírelo. O sea, de acuerdo a sus características, por favor, desde la literatura, desde la teoría literaria, la Biblia es un texto épico. Por supuesto, toda la Biblia. Todos los... Es que la Biblia es un conjunto de libros. No solamente de Jesús, es la forma como se concibe el mundo. Son mitos. Género épico. O sea, por eso es importante, a mí me parece importante estudiar literatura, porque un libro como la Biblia, que lo puedes considerar un texto sagrado, si lo analizas, la teogonía también. Los salmos. En esa parte de los salmos no, pues, ¿no? Esa parte es más un himno con una tendencia moralista. Vale, esa parte. Pero recuerda que en su conjunto, porque es una serie de libros, la Biblia es básicamente épica. Básicamente. Puede haber unas cuantas variables con esa parte de los salmos, ¿no? Las bienaventuranzas. Pero se dan, por eso digo, o sea, no es una obra lírica explícitamente, pero son himnos justamente. Claro. Y los himnos son poemas. La Eneida y la Teogonía también, ¿no? Vale. Es antigua extensión amplia. No, tradicionalmente el género épico era masivo, ¿ya? No, esa es la forma del dialecto, esa es la forma como se expresaba antes. Antes había más parsimonía, un lenguaje era más ceremonial. Siguiente género. Ya. Siguiente género. Género lírico. Proviene del término. ¿Qué pasó? Esto se llama lira. No te vayas, ¿por qué te vas hasta el otro lado? Odio cuando se buguea esto ya. La lira. Instrumento musical. Y de ahí la parte básica, ¿no? Exactamente. Traumado con Caballeros del Zodiaco. Características. Esta musicalidad
inicialmente se da mediante la rima y la métrica, que permite la cadencia sonora, el ritmo. Característica principal, la subjetividad. ¿Por qué es subjetividad? Porque básicamente son las expresiones del yo poético. El género lírico siempre está más ligado a la expresividad propia del autor, o mejor dicho, su propia voz narrativa. El autor habla mediante una voz que no es necesariamente la que él piensa. Me explico. Cuando tú escribes un poema despechado de amor, por ejemplo, cuando tú escribes un poema de la muerte, esa es tu perspectiva, tu apreciación en ese momento. No siempre vas a pensar así. O sea, lo que tú escribes no necesariamente es tu forma de pensar constante, siempre. Es solamente una parte de ti. Ese es tu yo poético, tu versión que se aboca en ese tema y expresas emociones en torno a ese tema, ¿ya? Esa expresividad es la subjetividad. Claro que la subjetividad ya lo desarrollamos como una perspectiva personal, ¿no? Individualista. Sí, es cierto. La poesía es más individualista. Otras características, pues ya, escrita en verso. Inicialmente era de acompañamiento musical, justamente musical, posee ritmo, siempre hay ritmo, así no haya rima, hay ritmo, siempre en la poesía. Después ya para lo que es el siglo XX, vamos a decirlo acá, es el verso libre, ¿no? Vale, pero eso es más reciente. La estructura ¿cómo se componen los poemas? Estrofas. Dame tipos de estrofas. Ya, vamos a colocar este tipo de estrofa y versos. Ya, es correcto. Vamos a hacer primero versos, ¿ya? Vamos a hacer primero versos. Primero versos. Los versos se los vas a dividir en los de arte menor. Son menores a 8 sílabas métricas. Por ejemplo, los heptasílabos tienen 7 sílabas métricas. Por ejemplo, otro, los octosílabos tienen 8 sílabas métricas. Versos de arte mayor. Los más conocidos y los más musicales también, los endecasílabos, de 11 sílabas métricas. El otro más utilizado y que también permite musicalidad, los alejandrinos. ¿Cuántos versos tienen los alejandrinos? 14 sílabas métricas.
Quédate con eso, ¿no? Versos de arte menor, menores a 8, arte mayor, mayores a 8, ¿ya? Estrofas, ahora sí, ejemplo de estrofas. Los más conocidos, la silva, la octava real, el soneto, hay soneto clásico, los tercetos, los cuartetos, etcétera, ¿ya? Son más tipos de estrofas. Eso lo puedes utilizar después para cuando hablas de los tipos de estrofas. Siguiente, género dramático. El género dramático, según Aristóteles, se caracteriza por dramatizar, representar, mejor dicho, representar. Eso lo voy a poner después. La palabra clave para Aristóteles es el concepto de mímesis. Recuerda, objetividad para género épico, subjetividad para género lírico y para género dramático es la mímesis. Mímesis es lo que en latín se le llamaría después el concepto de imitatio. ¿Qué es imitatio? Imitación de la realidad. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Por ejemplo, el épico lo puedes escribir en verso o en prosa. El género lírico lo puedes escribir en verso. El género dramático lo utilizas, lo haces, lo realizas en diálogos. ¿Por qué diálogos? Porque el diálogo lo vas a considerar lo más realista. Es el tipo de expresión oral más realista. ¿Ya? ¿Estás viendo todo esto de acá? Ya que te veo callado. ¿Te está quedando claro o alguien tiene alguna duda? En poética, los tres géneros que estamos viendo, solamente esos tres géneros. De ahí vamos a hacer la variable para San Marcos, porque San Marcos considera el género épico los géneros modernos. La Divina Comedia sería una especie de epopeya. Pero la presa San Marcos, considerada hace unos años, además de epopeya, también una especie de poema épico. Claro, la epopeya sí, o sea, el mío, perdón, la Divina Comedia sí o sí es una obra épica. La especie es lo que puede variar, ¿no? Si quieres ponemos especies acá. Especies más tradicionales dentro, cree bien. Especies más comunes. Lo vas a seguir por etapas. En la edad antigua, la epopeya. Ejemplo de epopeya, la Odisea, ya que hemos puesto. En la Edad Media, obviamente los cantares de gesta. Ejemplo de cantar de gesta puede ser mío. ¿Sí? En la Edad Moderna, con la llegada del Renacimiento, el poema épico. Ejemplo de poema épico.
¿De quiénes os Luciadas? Ah, necesito café. Diferencias. En la edad moderna ya existe el texto. Esto cambia un poco la concepción del género épico y permite justamente la transición hacia lo que es el género narrativo. Pero por su forma, cómo se expresa, el género narrativo se sigue dentro del género épico. Nada más que ya es una forma de expresión diferente. Con la imprenta, recuerda, un cambio, un elemento muy importante para que se dé el Renacimiento es justamente la invención de la imprenta de Gutenberg, hace los años 1440. Cambia, ¿por qué? Porque las obras ya no es necesario que haya un público oyente. Tú simplemente escribes la obra. En ese sentido, ¿el verso podía ser utilizado en los poemas épicos? Sí, pero la prosa te permite más narratividad. La prosa te permite un texto más fluido, sin tantos márgenes como te puede dar un impedimento como es la rima. Sí, Eduardo, ya sabemos, ya, bótate, ya. Ah, demuestra que sabes. La imprenta fue creada por los chinos en el siglo XI, ya. La imprenta de Gutenberg es más mecanizada, sí. Pero para la edad moderna, lo que estamos viendo, consideramos la imprenta de Gutenberg, pues ya, Eduardo. Sí, es una secuencia, pero es que el género, la imprenta, te permite múltiples tipos de expresividad dentro del género épico. Hay más tipos de novela. Y aparece, pues, primero las novelas de pastoriles, las novelas bizantinas, las novelas heroicas, las novelas de caballería y la obra cumbre del siglo de oro, o sea, la especie cumbre, porque es creada en ese periodo, la novela picaresca, que es el prototipo de novela realista, ¿ya? Quijote es una novela sui generis, porque si bien lo concebimos dentro de las novelas de caballería, no es una novela de caballería, es una antípoda a ese tipo de novelas, ¿no? Bueno, siguiente este día, volviendo acá al Word, después del género lírico, perdón, en el género lírico podemos mencionar también especies. Las especies más conocidas son la elegía. No, Miguel, por eso dije que es sui generis. Porque si bien utiliza a propósito, es a propósito, una estructura de novela de caballería, donde sale a que lo nombren caballero, tiene aventuras, intenta rescatar una damisela, que es la princesa Nicomicona, vuelve ya. Es a propósito, no es que se corrompa a sí misma, pero es una novela única, no hay comparación con ella. Ya, pues un poquito diferente la estructura. Elegía otras, a ver, dame especies, elegía la égloga, que siempre pedían antes, los cantos pastoriles, pues la misma sátira,
Mandini, ¿qué pasa? El epigrama, que es un tipo de parodia, pero de rasgos físicos, las letrías, el madrigal, los romances, etcétera, etcétera. No sé. Vale, el comentario, por favor. No está. No existe. Ujú. Oye, Miguel, tu micro, mano, estás interrumpiendo. ¿Qué fue? Tengo una crítica a su generación. Y lo quiero decir porque me sale desde el fondo del hígado. Es cierto, no todos, pero una gran parte de chicos y chicas son así. Me explico. Tú tienes una amiga que en su foto de perfil de Instagram o de Face pone los mismos ojos o la expresividad de esta cantante Billie Eilish y todas, ya, todas poseras al mango, todas. O sea, porque se pone de moda y todas hacen lo mismo, ¿ya? Toetitas así, ya, me enferman, de verdad, me enferman. Y luego los varones, como acabamos de ver, también lo mismo, ¿no? O sea, ponen su voz áspera, que los son de machos, eso me hace ser más varonil, y digo, oh, causa, arrastrando las palabras como buen peruano. Ay, causa, ya peor. No, no, no se puede quejar porque él mismo, o sea, ha permitido eso. Ay, 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 ay. Entre esas dos formas de expresividad está el nihilismo actual. Ya, mire, ya se van a pelear, y se van a pelear. Wow, uy, qué macho que soy. Me voy a pelear en el chat, porque sí, soy un posmoderno que peleo desde el teclado. Nada, profe, yo me río nomás. Y seguro que cuando se ven en el salón, ah, 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 no se puede. Ya basta, señores. Continuemos con la clase. Bueno, sigamos con el género dramático. Representación teatral, actuación, sí, mímesis, imitativo. De ahí podríamos hablar justamente. Creo que no está en el prospecto, ahí sí nos saldremos un poco porque estaríamos hablando más que nada de las obras teatrales del periodo bático. Cómo es que se compone el teatro, ¿no? Vamos a ponerlo acá brevemente, ¿no? ¿En torno a qué deidad? Mejor dicho, a Dionisios. Dionisio, Baco es para los romanos, no estamos hablando de Grecia. En torno a las festividades de Dionisios.
Dionisio o Dionisos, lo puedes llamar ya. Dionisos, como quieras llamar. Pero básicamente es el concepto de mímesis, la imitación de la realidad. El lenguaje va a seguir en verso, hasta el siglo XIX se va a seguir utilizando el verso, ¿no? Pero a pesar de que es verso, lo importante en esa interacción es el diálogo. Siempre tiene que haber más de un personaje, porque si no sería un monólogo y se pierde la esencia teatral. Incluso en el principio estaba el coro. Siempre había una especie de dinámica en el teatro. Si no, claro que es aburrido, pues, ¿no? Entonces, eh, el teatro siempre era un conversar con alguien. Primero está el coro, después aparece el segundo actor. A ver, ¿cómo se llama el autor que introduce el segundo actor? Esquilo, Esquilo, no te confundas. Sófocles, el tercero. Y por ahí, pues, ¿no? Y, a ver, lenguaje, diálogos, lo más realista, sí, el diálogo es el estilo de hablar más, perdón, es la forma de expresarse literariamente más realista. Porque en un cuento, en una novela, tú puedes recurrir a un relato de manera fantasiosa, de manera idealizada, pero no es realista. Incluso en el caso de las cuitas de Hohenberger, no es necesariamente esas cartas, no es la forma como te expresas, son más preparadas. En cambio, el diálogo, por ese fluir oral, es más realista y eso lo hace más complejo. Hay que entender eso. Por eso que vas a ver muy pocos autores que hacen diálogos en sus novelas. Y si es que hacen diálogos, son diálogos muy burdos. Por ejemplo, tú tienes una amiga, o tú mismo, o amiga, pero no es que sea sexista, ya, es más que nada una especie de moda. Para que me entiendas, pongo el ejemplo. Tienes un compañero o compañera que lee a Blue Jeans, o cualquiera de estas noveluchas juveniles, ¿ya? Déjame explicarte. Eh, cuando esas novelas que provienen de Estados Unidos, allá sí hay ese afán de ser novelas más fluidas, con muchos diálogos. Pero es porque, uno, ellos tienen una visión, los estadounidenses más que nada tienen una visión literaria que tiende hacia el cine. Por lo tanto, se recurre bastante a los diálogos. Pero hay una diferencia. Esos diálogos tienen más parecido a un guión cinematográfico, a un guión teatral, ni siquiera guión teatral, un guión cinematográfico, que a un diálogo literario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace complejo un diálogo literario? Por un lado, tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble, tiene que ser realista. ¿Qué cosa? Claro, sí. Es que ya está en su chip, es normal en ellos. Eh, pero el diálogo en literatura tiene que ser metafórico. El diálogo no es simplemente como decir, eh, te me caíste. No, ese te me caíste tiene que tener dos sentidos. El diálogo tal cual, el sentido denotativo, y tiene que haber un sentido connotativo. Por eso es que es más complejo, porque entre hacer un diálogo realista y a la vez que ese diálogo realista sea metafórico, es bien complejo. Es bien complejo. En literatura, pocos autores manejan los diálogos. Mañana, no sé si mañana tenga tiempo, pero quiero hacerlo ya esta semana. Voy a estar sorteando un libro. No sé si yo le dije al principio de las clases, yo suelo sortear un libro
cada ciclo, lo voy a hacer cada año porque me estoy quedando sin libros. Ya. Antes trabajaba en una editorial, podía sacar libros de ahí, pero como yo no estoy trabajando en esa editorial, sorteaban dinero. No, David, tú estás loco. ¿Acaso tus padres te sortean a ti? No me respondas. Eh, Voy a sortear ese libro, ¿ya? Ese libro de acá, Rosario Tijeras, y es un autor, Jorge Franco, con Profe, el que he estado hablando últimamente, a propósito de que puse una profe. foto de un libro de él, otro libro de él, en Instagram, y le puso like a mi foto, me encantó ese detalle. Y él, por ejemplo, sí tiene diálogos cinematográficos, pero a la vez son diálogos que sí tienen una metáfora. Eso en él es bien genial, de verdad, es bien chévere. Eh, Quijote ilustrado por Salvador Dalí. Miguel, por supuesto, ven a mi casa, te lo regalo. Ven a mi casa, te lo doy, por supuesto. No sabe con qué te lo voy a tirar en la cabeza. Vas a ver. Sí, sí, sí. Pero ya, eso lo voy a hacer video después. Sí, sí, ven a buscarlo, sí, 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 sí. Y me hablas tal Profe, cual profe, como hablan acá, ya, sí. Profesor, profe, vengo por mi, ya, ya, así, así, así. profe, Ya, Eduardo, ya sabemos que hablas así, ya. Basta. profe, tu pantalla no se ve, profe. No te voy a leer, no te voy a escuchar, voy a apagar el audio. Terminemos con esto. Pero ya, voy a hacer el video y de ahí ya sorteamos el libro, ¿ya? Pésimo servicio. Entonces no sorteo nada. Como es un pésimo servicio, mejor no sorteo nada, ¿no? Terminemos con el género dramático. Especies. La primera especie, pues tú sabes, ¿no? Es la tragedia. Vamos a poner así porque es cuidado. No. La tragedia. ¿Cómo lo digo? Espérate. No necesariamente es un dolosos, también puede decirse, Eduardo. No necesariamente es una historia con final triste. No necesariamente es una historia con final triste. Hay elementos trágicos, repito, dolosos, pero que puede tener un final feliz. Como es, por ejemplo, la misma Eneida. Perdón, Eneida no, Orestiada. Orestes termina absuelto de su culpa. Es liberado por parte de las furias. Entonces, ves un final relativamente feliz, ¿no? El héroe termina venciendo. Claro, en Edipo Rey, que es la obra más representativa, no, el héroe ha fenecido ante el destino. Bueno, ha fenecido, no, pero de alguna manera ha terminado sucumbiendo. Su causa se pierde. Es, es diferente. De todas maneras, sea un final positivo o negativo, hay elementos trágicos en la historia y eso es lo que se diferencia. La comedia es una historia feliz, ¿ya? Es una historia alegre, festiva, pero más que nada de crítica social. Desde obras como Las nubes de Aristófanes, ya tú ves una especie de parodia a elementos sociales de su periodo, de su contexto histórico. Puedes percibir esa vinculación con la comedia del siglo XIX, que hay una crítica a las costumbres, una crítica social. Y luego tienes el drama,
que por si acaso originalmente se llamaba Comedia Nueva. La Comedia Nueva fue creada por dramaturgo del siglo de oro español, creado por Lope. En este sentido, hay que decir las cosas. El teatro, para Aristóteles, no sé, género más social. Es el mejor género porque tiene una repercusión social, que justamente es lo que tú llamas catarsis, ¿no? El teatro te permite un cambio directo en la sociedad. Es de una asimilación directa. En el género épico tú tienes que estar sentado horas y que te cuenten toda la historia. Y como es una historia extensa, amplia, en el caso del teatro no. Ni siquiera la poesía, porque la poesía puede ser compleja, profunda y requiere mucha reflexión. En cambio, en una obra teatral, tú te sientas, eres expectante y aprecias la obra. Entonces, el cambio, el mensaje llega más directo a ti, se da de una manera más directa en ti y permite justamente una purificación del alma que le llamamos catarsis, ¿de acuerdo? Esos son algunos cuantos elementos que tendríamos que tener en cuenta para lo que es teoría literaria. Podríamos, es más, si quieres lo hacemos la próxima semana, eh, siguiendo el prospecto, agarramos el prospecto. Podríamos hablar de todo lo que son, figuras literarias no creo, pero podríamos hablar todo lo que son esto de acá. En la próxima semana nos enfocamos en esto. A partir de la clase hacemos estos tipos. Narrador omnisciente, objetivo, protagonista, testigo. Explicamos unas cuantas diferencias, ¿no? Para que no te confundas, porque te acuerdas, por ejemplo, no me acuerdo en qué sección fue del examen, que te preguntaban sobre el narrador en la ciudad de los perros. Y en la ciudad de los perros se utilizan diversos tipos de narrador, pero en ese fragmento específico era un narrador omnisciente. Recuerdan la pregunta, ¿no? ¿Le parece bien si la próxima semana lo hacemos? ¿Ya? 28 es examen, no tienes 20 días. Si quieres, toma este consejo. Ya tienes 20 días en promedio. 2 semanas, dale con todo. Estudia día y noche. Día y noche. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Día y noche. Día y noche. No salgas de tu casa. No veas sus streams. No salgas. Sácate la mugre 2 semanas. La última semana, relájate. La última semana, relájate. Tu cerebro es como un músculo. Trabaja, hazle tensión, eh, hipertrófialo, como diría tu amigo que quiere ser Barras, pero después daré un tiempo de descanso para que justamente tu memoria a largo plazo aprenda con H todos esos conocimientos, ¿ya? Ya, si te toca 22, ya, pues ya no te, ya 22 días para la lección. Ya, André, qué específico y dramático que es. Muy bien, señores y señores, voy a salir un rato a comprarme cafecito. Ya no tengo café en la casa. Ahora sí, vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a subir el Word, lo voy a subir después a tu clase, ¿ya? Por si lo quieres. Pero, mándame un super chat, Andrés. Tú tienes que mandarme un super chat. Si no, no te subo nada, de verdad. Señores y señores, un abrazo. Que tengan un buen fin de semana a todos ustedes. Permiso.